los bendiga mucho. Gracias, hermanos. Espero que tengan su programa en las manos. Creo que hoy vamos a prestar atención a la escritura. Hay bastantes cosas que vamos a seguir aprendiendo el día de hoy. Y hemos visto los primeros 6 capítulos del libro de Daniel. Y en los primeros 6 capítulos lo que hablamos fue de historia mundial, o la historia de los israelitas y lo que estaba sucediendo con ellos y lo que estaba sucediendo allá en Babilonia. Alguien que no sea Constanza y que no sea Elizabeth Bañuelos, alguien que me diga qué es Babilonia, cuál país es Babilonia ahora, qué era Babilonia antes, cuál país es Babilonia, cuál, a ver, Gloria, no, Irak, good, Irak, Babilonia y es Irak. ¿Y dónde es que estaba Babilonia? ¿En qué parte de Irak? Exactamente, ¿dónde estaba el palacio del rey? En Bagdad, correcto. Exactamente el mismo palacio que usó. ¿Cuál fue de los últimos que vivió ahí? El señor Saddam Hussein. Ok, todo esto es importante porque esto ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto cómo iba a suceder. Pero entonces los judíos habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, y según Jeremías, ellos iban a pasar 70 años como cautivos allá en Jeremías. Eso se lo di allá desde el capítulo 24 de Jeremías. Los están tomando notas para que lo recuerden. El día de hoy, hermanos, vamos a empezar algo increíble, porque los próximos 5 capítulos de este libro nos van a ayudar a entender ahora las profecías que Dios ha dado en la Biblia, y profecías que se han cumplido, las que se están cumpliendo y las profecías más próximas que están por cumplirse. Ahora, algunas de estas revelaciones dadas en las profecías que ya se han cumplido, por ejemplo, las vimos en el caso de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? El rey Nabucodonosor, la estatua de oro que él vio, los 4 reinos o 4 imperios que él vio, todo eso ya se ha cumplido. En el capítulo 5 también vimos el cumplimiento de la revelación que Dios le dio a Nabucodonosor. Porque, ¿qué era lo que venía después de Nabucodonosor? ¿Cuál era el imperio? Cada eso lo deben de saber, yo sé que lo saben. ¿Cuál era el imperio que venía después de los babilonios? Sí, era Darío. ¿Quién era Darío? ¿El rey de los persas? Ese fue Rodolfo. Y muy bien, ya te conozco, Rodolfo, aunque con el oído, tengo el oído tapado, seguro tengo cera o algo aquí. En serio, tengo el oído un poquito, por eso no me podía oír. Pero bueno, entonces, muy importante, porque entonces vimos como él soñó, él vio la estatua, y luego el cumplimiento en el mismo tiempo de Nabucodonosor. Cuando estaba el nieto de Nabucodonosor, se cumple. Vinieron los medos, vinieron los persas y tomaron el imperio de los babilonios, ¿de acuerdo? Y les estoy dando solo una referencia. Pero ahora, en el mismo tiempo del rey Nabucodonosor, va a suceder algo muy interesante, porque antes los sueños los tuvo el rey, los sueños los tuvo el señor que estaba a cargo del imperio, pero ahora la cosa cambia. En el capítulo 7, el que va a empezar a tener los sueños y las revelaciones, ahora es Daniel. Entonces Daniel regresa al tiempo de Nabucodonosor, y Daniel dice ahora, solo para darnos una referencia, que cuando estaba todavía el nieto de Nabucodonosor, que se llamaba el rey Belsasar, que era familia de Nabucodonosor, cuando él todavía estaba en el reinado, antes de que vinieran los medos y los persas, que le quitaron el imperio. Entonces, en ese mismo momento es donde vamos a recuperar la historia. Y esta historia es muy importante porque tiene que ver mucho con la estatua que también había visto Nabucodonosor. Pero leamos, empezamos a leer para explicarles aún mejor. Capítulo 7, verso 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y tuvo visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y él relató lo principal del asunto. Dijo Daniel: miraba yo en mi visión de noche. Y presten atención, para poder entender profecía bíblica siempre hay que prestar atención a los detalles. Y siempre hay que comparar los detalles de un lugar con los detalles de otro lugar, y es lo que vamos a empezar a hacer. Dice Daniel, en su visión de noche, él vio que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, la descripción que nos empieza a dar aquí, antes, en otro tiempo, esto para mí era un quiebracabezas. Es más, yo no sé si usted se siente así, que esto, verlo así nada más y uno tratar de entender qué es, ¿verdad que es muy difícil?
No lo sabemos. Pero la Biblia es muy importante porque ahí nos va a dar 4 detalles muy preciosos, 4 detalles muy importantes. El primer detalle que nos da es que lo que él veía en la visión era o estaba sucediendo, en la visión de él estaba sucediendo esto de noche. De noche. No es que era de noche, aunque probablemente él estaba dormido y se estaba en su cama. No es que era de noche, sino que la visión que él está teniendo era algo que él estaba viendo de noche. Y entonces, muchas de las cosas que nosotros leemos en las escrituras, vamos a encontrar la interpretación de la escritura en la misma escritura. De hecho, la Biblia se explica a sí misma cuando sabemos dónde buscar las cosas. Y esto es muy importante. No tenemos que ir a ningún otro lugar. La primera regla de interpretación bíblica es que la Biblia se ayuda a interpretar a sí misma. Y esto es muy importante porque muchas veces queremos buscar ayuda de otras cosas y no buscamos en el mismo libro de Dios donde está la enseñanza o la revelación. Entonces, cuando Daniel nos dice que lo que está sucediendo en la visión está sucediendo en la noche, y él lo está viendo de noche, lo que nos está dando es una descripción de que está sucediendo esto en un tiempo de noche, que es un tiempo oscuro. Y cuando el tiempo es oscuro, entonces vamos a buscar en la Biblia para que la Biblia nos explique. Habrán otros lugares donde la Biblia nos habla de tiempos oscuros, de tiempos de noche, porque basado en esos tiempos de noche podemos tener una referencia mejor de qué es lo que Daniel está tratando de decir. Y viera que sí encontramos cantidad de cosas. Veamos Joel, vea lo que dice Joel 2, 1 y 2. Dice: toquen la corneta en Sión, toquen la trompeta, griten en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Y preste atención, el día del Señor es muy importante. Y dice, ese día del Señor es día de tinieblas y es día de oscuridad. Es un día de nublado y de densa neblina, como negrura que se despliega sobre las montañas. Es un ejército grande y un ejército fuerte. Y nunca antes ha subido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por años, de generación en generación. Entonces les dije, hermanos, que para poder interpretar la Biblia correctamente, la primera regla de interpretación es buscar en la misma Biblia qué es lo que la Biblia nos dice. Entonces, cuando hacemos eso y estamos viendo el contexto aquí, o el texto de Joel, que nos ayuda a entender el otro contexto del otro lugar, lo que vemos es que hay un día de oscuridad, es un día de tiniebla, pero aquí lo llama el gran día del Señor. Y el día del Señor nos da a entender que es un tiempo, si es un tiempo negro, un tiempo feo, un tiempo de negrura, un tiempo de tiniebla, un tiempo que no hay luz. ¿Qué simboliza eso? A ver, ¿alguien me ayuda? Juicio. Castigo, final de un tiempo. Y cuando es tiempo del Señor que va a llegar con nosotros, hay que prestar atención. Por ejemplo, vea lo que dice 1 Tesalonicenses 5:2, ahora en el Nuevo Testamento. Dice, porque ustedes mismos saben, dice, perfectamente. Ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. De nuevo, vuelve a usar la noche, y lo que da a entender es que el día del Señor va a ser un día malo. La comparación la usa no de que el Señor sea un ladrón, no la usa diciendo que el Señor sea un ladrón, pero dice que es al igual como un ladrón en la noche que se aprovecha del oscuro. Es un tiempo malo. ¿Acaso cuando el ladrón viene es un tiempo bueno? Al contrario, a nadie le gustan los ladrones. Y aún así aprovecha para darnos a entender lo que va a suceder. Entonces, el día del Señor, lo que está hablando es del tiempo de la gran tribulación. Entonces, Daniel lo que estaba viendo, para poder entender esto más correctamente, es que él estaba viendo un tiempo en el que todo iba a estar oscuro, un tiempo en el que todo iba a estar feo, y este tiempo es el tiempo de la gran tribulación que va a venir sobre la tierra. Es un tiempo de noche, es un tiempo donde viene el Señor. Y así, con solo esas palabras iniciales, y podemos entonces empezar a entender con mucha más claridad. Use esto como contexto para los próximos 5 capítulos. Porque los próximos 5 capítulos, los que nos van a dar es una descripción de los acontecimientos finales, y la mayoría de los acontecimientos finales, y esto se los voy a decir para que les entre de una vez a ustedes un poco de alegría, y ustedes les entre ánimo y gozo, y no se me agüiten, ¿ok? No les entre tristeza, porque cuando esto está sucediendo, nosotros no vamos a estar aquí.
Pero aún así tenemos que prestar atención en cuál es el tiempo en que nosotros estamos viviendo ya en estos momentos. Entonces, estamos viendo cosas del futuro del mundo y es lo que Daniel va a empezar a ver. Él dice, primero lo que veía yo era un tiempo oscuro, un tiempo de noche, un tiempo feo, y la Biblia habla de ese tiempo, es el día del Señor. Ahora, lo segundo que vio, ¿qué fue? Lo pueden leer en sus programitas ahí está, en lo descrito. Dime, Noemí. Mande. Entonces va a suceder de que va a venir de noche o no va a estar la descripción. No, está dando la descripción Noemí, pero al decir que va a venir de noche, como ladrón de noche, lo que quiere decir sencillamente es que se aprovecha de la noche. Un ladrón se aprovecha de la noche, pero el Señor lo compara con lo malo y feo que es que un ladrón viene en la noche para mostrarle que viene un día malo y feo, un día oscuro, un día que a la gente no le va a agradar. De eso está hablando. Pero vamos a seguir y vas a entender un poco mejor. ¿Cuál fue la segunda cosa que vio? Dice, soñaba yo en la noche, veía visiones en mi cabeza en la noche. ¿Y qué es lo que empieza a ver? De acuerdo a lo que ustedes tienen. Si yo fuera ustedes, empiezo a hacer notitas. Y me empiezo a poner, si yo fuera ustedes con un programita, estuviera sentado viendo al pastor predicar, empiezo a hacer notitas. Porque me interesa mucho que aprendan, porque luego les voy a hacer preguntas. Y el que me contesta bien, lo voy a llevar a comer. Tacos de pescado, a la casa del pastor. 4 vientos. Vea qué interesante. La segunda cosa que va a venir, viene ahora, dice, él vio 4 vientos. Y algunas interpretaciones de personas que ya han tratado de conocer qué es lo que significa estas cosas, algunos de ellos dicen lo siguiente. Algunos de ellos dicen que es el poder de Dios que viene desde los 4 puntos cardinales. Así dice, que el poder de Dios puede ser que viene del norte, del sur, del este o del oeste. Otras personas también, otra traducción o otra interpretación de esto dicen que es el poder de Satanás que se opone a Dios también en los 4 puntos cardinales. Pero lo más interesante es que ya yo les di a ustedes desde antes una manera de interpretar de nuevo los detalles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la misma Biblia a encontrar lo que la Biblia nos dice con relación a cosas así. Y en la escritura, vea lo que encontramos en Apocalipsis 7, por ejemplo, porque está hablando de 4 vientos. Vea qué interesante de nuevo, porque Daniel ve cosas que luego Juan va a ver en el libro de Apocalipsis. Entonces, el entender el libro de Daniel nos va a abrir el entendimiento de entender las cosas en el libro de Apocalipsis. Hay gentes que no quieren saber de esto porque les da miedo, y me lo han dicho. Y aún así, vea lo que dice Apocalipsis 7, empezando el verso 1, dice, después de esto, este es Juan, dice, yo vi a 4 ángeles que estaban de pie, y estos estaban sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Y qué hacían? Detenían los 4 vientos de la tierra. Los tenían detenidos para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar. Entonces los detalles son muy importantes porque los 4 vientos que se mencionan aquí, aunque todavía no estaban soplando, en este momento algo los estaba deteniendo. Y cuando el ángel les habla, les describe que el trabajo de ellos es soltar aquellos vientos para que hagan daño a la tierra y para que le hagan daño al mar. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que iban a hacer daño? ¿Qué es lo que simboliza esto? Y vea qué interesante, porque en otro tiempo no podíamos entender esto, ahora sí lo podemos entender. Hace unos 30 años atrás no podíamos ver con claridad qué es la interpretación de esto, ahora sí, se los voy a decir. Al soltar los vientos ya están siendo detenidos, significando que cualquier cosa que un viento pueda llevar, aún no lo puede llevar. Cualquier olor que el viento pueda llevar, no va a poder llevar el olor porque está siendo detenido, no sopla el viento. Pero cuando un viento se sopla, y cuando un viento empieza a soplar, el viento acarrea, por ejemplo, me vino a la memoria, hay veces allá en algunos lugares de Ensenadas, que vi ahorita Elizabeth, me recordé, me vino a la memoria como ya hay veces en los vientos que soplan, hay veces allá donde están las atuneras, hay veces que después de que tienen la matanza de atún y han tirado tanto, le pega a usted también de Ensenada,
y le pega el olor allá de pescado, ¿no? Hay veces que hay lugares allá en Ensenada donde huele el pescado. Entonces, si no hay viento, no hay olor. Pero si pega el viento, acarrea el olor. Pero en este caso va un poco más allá, porque de lo que está hablando es de que cuando venga la guerra nuclear, al no soplar el viento, entonces puede hacer un momento de protección. El Señor está protegiendo ciertas personas para que al no soplar la radioactividad, ciertas personas aún no capturen la radioactividad y no se enfermen y no mueran de la radioactividad, porque sí va a haber una guerra nuclear. Esto no es asunto de que si va a suceder, esto es asunto de que sí va a suceder, lo único es que no sabemos cuándo, pero todo el mundo se está listando para eso y los humanos están decididos a destruirse los unos a los otros y lo van a hacer. Es asunto solo de tiempo, va a suceder. Entonces, si por un tiempo los vientos van a ser detenidos para que no lleven la radioactividad hacia donde el viento sopla y muchos sean contaminados y mueran, entonces muy probablemente por eso los vientos están siendo detenidos, pero eso lo leemos ahorita aquí en Apocalipsis. Así, lo que debemos de entender es que son tiempos de tranquilidad antes de la tormenta, porque en Daniel 7:2, ¿qué es lo que dice? Ahí, vean en los suyos. ¿Sí? ¿Y qué estaba haciendo? No, en Daniel 7:2. Sí, léanlo, hermanos, díganmelo. Estaban detenidos, pero iban a ser soltados. Iba a haber daño, iba a haber destrucción. Entonces, esto es importante. Ahora vean lo que sucede. El tercer detalle nos lo da un poco más después, porque dice también que estos ángeles, estos cuatro vientos, dice, los cuatro vientos combatían en el gran mar. De nuevo, volvamos a ver cuáles son los detalles, dónde vamos a encontrar esto. Ahora, preste atención, no dice que combatían contra el mar, dice que combatían en el gran mar. Entonces el combate, la gran batalla o la guerra estaba sucediendo donde el gran mar esté. Entonces debemos de definir ahora de qué es de lo que está hablando el gran mar. ¿Cuál es el gran mar? Y el gran mar en aquellos tiempos tenía que ver con el mar Mediterráneo. Ese es el gran mar. Y todo esto está ocurriendo con los países que están alrededor del gran mar. Y si lo ven ustedes en un mapa, pueden ustedes ver, por ejemplo, cómo todos esos países son los que están envueltos en una guerra constante. Todos los que están allá alrededor del mar Mediterráneo. Entonces el gran mar, de acuerdo a la escritura, por ejemplo, vea Josué 15:12. Josué dice ahí, cuando les dieron las fronteras de donde Israel iba a estar, le dijeron, bueno, la frontera occidental es la costa del mar grande. Entonces desde aquel tiempo, cuando Josué ya entra a tomar la tierra prometida, después de que vencen a Jericó, ellos encuentran que la frontera era el mar grande, porque ya no podían andar, no había más tierra más para allá. Entonces el mar grande es el mar Mediterráneo. Y este gran mar es comparado en alguna manera también con multitud de personas que viven alrededor de ese gran mar. Porque ahorita mismo se me viene a la cabeza que aquí al lado derecho, por ejemplo, aquí tenemos aquí Israel, al lado derecho de Israel, a ver si alguien conoce. ¿Ah? ¿No? Líbano. El Líbano, excelente. ¿Y sigue más para arribita del Líbano? Turquía. Don Gilberto está filoso. Bien, sí, Turquía. Y Turquía es enorme, es grande. ¿Y el Turquía más para arribita? Empieza a pensar todo lo que uno encuentra a la parte del gran mar. Lo van a ver ahorita en un mapa, se los voy a presentar. Vamos a ver todo esto. Entonces, recuerde, anote preguntas. Empiece a hacer escritos. Luego mándenme correos, llámenme por teléfono, moléstenme. Hoy estoy despierto hasta las 10 de la noche, si me quieren llamar y me quieren preguntar cosas. Esto lo que estamos por empezar no es fácil de comprender, pero si lo vemos a la luz de la escritura sí lo vamos a entender. Entonces el gran mar puede ser comparado con multitud de personas y puede estar describiendo que la guerra nuclear empieza con las personas que están ahí alrededor en este lugar. Entonces, si Israel está ahí, y si está Irak, y está Irán, y está Turquía, y están todos estos países, y Arabia Saudita que está en la parte de allá arriba, y está todo esto ahí, puede ser que esto sea lo que va a empezar por allá. Yo no sé si va a empezar la guerra ahí. Entonces, ahora vea el cuarto detalle también. Hay 4 bestias. Y dijo ahí que estas 4 bestias eran grandes. ¿Ok? ¿Ya leímos eso o no? Oh,
No lo leímos, pero lo puse ahí arriba en la pantalla, Raymond. Hay 4 bestias grandes y vamos a verlo. Hay 4 bestias grandes, hay 4 bestias que son diferentes, una de otra subían del mar. Y esto nos va a dar a entender que hay 4 imperios mundiales que tienen acceso al mar Mediterráneo, y estas van a comportarse bestialmente. Cuando la escritura habla de bestias y compara las bestias con países, lo que quiere decir es que los países no son de Dios, no practican las creencias del verdadero Dios, de Jehová Dios. Entonces se comportan bestialmente. Vimos un ejemplo de esto con el rey Nabucodonosor, como Dios, ¿recuerdan? Cómo Dios lo castigó y qué hizo con él. Le permitió que tuviera conducta de bestia, y se volvió una bestia hasta que no reconoció que se había enaltecido en contra de Dios. Entonces, vea lo que dice ahí el verso 4. Dice entonces de Daniel, la primera, dice, de las bestias que salió era como un león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso parada parada sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Entonces empezamos a ver y nos describe con claridad cómo es que esto, en alguna manera, lo podemos ver, se los acabo de decir, se cumple primeramente al pie de la letra, se cumple esto con Nabucodonosor. Primero porque Nabucodonosor era comparado con un león. Si viéramos figuras de Saddam Hussein también y los babilonios, a los babilonios les encantaban los leones. ¿A dónde fue que tiraron a Daniel? Al foso de los... Ok, quiero que sepan que hasta los hijos de Saddam Hussein practicaban tirar a sus enemigos dentro del foso de los leones, y eso apenas hace 15 años atrás. Entonces, qué interesante. Ellos son representados allá como un león. Este era el imperio de los babilonios. Entonces, al ser representado como un león, también está representando a Nabucodonosor, que era el rey de reyes, porque Nabucodonosor había vencido ya a todos los imperios alrededor de él, y él se había convertido en el rey de todos los reyes a los que él había vencido. Entonces, no es el león el rey de la jungla o el rey de los animales. Entonces, de ahí viene la comparación. Al hablar del rey, está hablando de alguien que está en suprema autoridad, o en autoridad con la que domina, y puede hacer que domina también hasta a la fuerza, porque tiene mucha fuerza. Al hacer esto, cuando Nabucodonosor se enorgulleció, él fue hecho una bestia. Y al haber sido una bestia, se le arrancaron, como dice ahí, las alas le fueron arrancadas, significando que le fue arrancado poder. Cada vez que usted vea alas en las escrituras, tienen que ver con poder. Dios da poder para hacer algo. Entonces, al arrancarle las alas al león, lo que nos está dando a entender es de que Nabucodonosor perdió, debido a que Dios lo humilla, pierde el poder que tenía, y por eso él fue completamente humillado y fue convertido como bestia por cierto tiempo. ¿Recuerdan cuánto fue lo que duró? A ver si alguien recuerda. 7 tiempos, sí, 7 años. Y esto va a ser muy importante al final, cuando leamos más adelante a Daniel, porque vamos a ver también a una bestia que va a aparecer, y vamos a ver cosas que van a suceder por 7 años. Entonces, Nabucodonosor, al arrancarle las alas, entonces dice ahí que se puso enhiesta sobre los pies la bestia a manera de hombre, y luego se le dio un corazón de hombre. Entonces, este Nabucodonosor, de nuevo se le permite que regrese a ser un hombre, ya no era bestia. Y esto lo permitió Dios que sucediera con él, después de la humillación que él recibió. Verso 5, dice, luego vi una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y en su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Entonces, el oso, lo que representa también en la escritura, es el poder en masa. El oso es un poder bruto. Veía ayer, creo, una película, una que están tratando, ¿cómo es que lo anuncian? Un anuncio, vi en el canal Discovery Channel, donde viene ahora un oso grizzly, que son los más grandotototes, y entonces que le ponen que es el hombre contra el oso.
No sé si vieron eso en la televisión, que están dando un anuncio ahorita, que es un hombre contra el oso. Entonces se para el grizzly y está requete grandotote, ¿no? Y está un hombre ahí también enfrente del grizzly así. Y juega con los osos. Pero aún así ve uno el tamaño de esos animales cuando están parados y el poderío que tienen y la fuerza, lo que ellos quieren y ellos lo toman a la fuerza. Eso es lo que representa el oso, representa el poder en masa, representa la fuerza bruta de una fiera. ¿Quiénes eran los que vinieron y le quitaron el poder a Nabucodonosor? Los medos y los persas. Y los medos y los persas es exactamente eso. Ellos eran un ejército de fuerza bruta. Eran un ejército de poder así tan dominante. Lo que ellos querían, ellos lo agarraban, lo arrancaban, lo dominaban. Entonces, cuando ellos vinieron y ellos le quitaron el poder al que, recuerda, la cabeza en la estatua era de oro, y luego dijo que venía un poder menor que era un poder de plata. Entonces, esto también representa el oso. Lo que nos está dando la figura aquí es que por medio de animales nos está hablando de la estatua que antes Nabucodonosor había visto por medio de metales. Antes era oro, plata, cobre y hierro. Ahora lo que nos está mostrando es león, oso. Ahorita vamos a ver las otras dos bestias. Entonces es la misma estatua que nos está describiendo de otra manera. Porque lo que ahora Daniel ve es lo que va a suceder después y lo que nos va a revelar con eso. Cuando ve también que la bestia tenía más fuerza de un lado que del otro, lo que quiere mostrarnos también es que los medos tenían más fuerza. Los medos protegían a los persas. De acuerdo a la historia, ellos eran muy fuertes y eran los que protegían a los persas. Y entonces al proteger a los persas, por eso quiere decir que era más chonchito de un lado la bestia, mucho más fuerza, más músculo de un lado. Y cuando dice que tenía 3 costillas y se le daba a que comiera y le dice levántate y devora mucha carne, entonces la costilla lo que significa son los 3 los 3 adversarios que ellos vinieron a dominar. ¿A quiénes dominaron los medos y los persas? Primero, a los babilonios. Pero los babilonios tenían 2 aliados más. Y los aliados de ellos, el primero eran los egipcios y segundo eran los de Lidia. Y esos eran los que estaban trabajando con ellos, a favor de ellos, para protegerlos. Pero entonces cuando vinieron los medos y los persas, ellos dominaron a los aliados de los babilonios. Entonces conquistaron la primera costilla, Babilonia. La segunda costilla, los egipcios. Y la tercera costilla, los de Lidia. Vean qué interesante todo esto. Y por eso ve al oso con 3 costillas comiendo. Verso 6. Dice, después de esto, yo miré y vi otra semejante, otra bestia. Y preste la atención que no dice que era un leopardo, ni dice que era un oso, ni dice que era un león. Dice que eran semejantes o eran como. ¿Cómo? Para darnos a entender que tengamos cuidado en la interpretación. Pero aquí dice semejante a un leopardo. Tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia, que era semejante al leopardo, lo que nos muestra es que tenía cualidades felinas. ¿Quiénes son los felinos? Como los gatos, ok. No es de que por ahí no ha oído usted nunca de que tire usted un gato a como usted lo tire desde lo alto y el gato siempre va a caer parado. Entonces, como que tienen ciertas maneras. A ver, ¿qué más tienen los gatos? ¿Ah? Ven en la oscuridad. Bueno, pero ¿qué otra cualidad que es como superstición? Que los gatos tienen 7 vidas. Vean qué interesante. Empieza a pensar en las capacidades de un felino. Entonces, empiece a pensar en la movilidad, empiece a pensar en la agilidad, empiece a pensar en la manera, en la destreza de estos animales, cómo son tan rápidos y cómo tienen la capacidad, una palabra es de ser sigilosos. Sigiloso significa cómo se esconden y cómo atrapan y cómo agarran. Esto era exactamente lo que había visto Nabucodonosor también en la estatua. ¿Quién era la tercer imperio que vino? Ayúdenme. Alejandro. Don Gil ya lo sabe, está prestando atención, ya tiene meses. Qué bueno, Gil. Me encanta que
se le quede todo esto. Era Alejandro el Grande, Alejandro de Grecia. ¿Por qué él era como un gato? ¿Por qué era él como un leopardo? Porque Alejandro tenía un imperio, era muy dominante, pero el ejército de él no se comparaba en cantidad de gente al ejército de todas las demás personas. Y por tener él un ejército más pequeño, él tenía la capacidad de moverse muy rápido. Y al moverse muy rápido, entonces golpeaba por aquí, golpeaba por allá, agarraba por aquí, dominaba por allá. ¿Por qué? Porque podía dominar muy rápidamente, porque podía moverse con rapidez. Y esto simboliza exactamente a este hombre, Alejandro el Grande. Él era de Grecia y él tuvo este otro imperio. Lo interesante es que dice también que este leopardo tenía 4 cabezas. Y también tenía, ¿qué más? 4 alas de ave en sus espaldas. Las alas, recuerde que significaban siempre, se los acabo de decir, poder, siempre. Eso es lo que va a significar en la escritura. Las 4 cabezas va a ser interesantísimo también, porque cuando Alejandro el Grande muere, cuando él muere, él no tuvo sucesor. Alejandro se dedicó a conquistar, él no se dedicó al matrimonio, no se dedicó a tener familia. Entonces cuando él muere, él no tenía quien fuera su sucesor. Y al morir, entonces hubo allá 4 personas, dividieron el reino de Alejandro en 4 diferentes reinos. Y por eso son 4 alas y son 4 diferentes cabezas. ¿No les parece interesante todo esto? Porque la misma historia nos empieza entonces a dar revelación de estas cosas. La misma historia del mundo, a la par de lo que la encontramos en la escritura, nos empieza a mostrar. Pero, les he guardado aún lo mejor para lo último, ¿ok? Verso 7. Ya qué interesante ahora, verso 7. Dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia. Esta era espantosa, terrible y en gran manera, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Nosotros habíamos visto esto de otra manera diferente. ¿Dónde vimos hierro? En la estatua. ¿Dónde estaba ese hierro? En los pies, que estaba unido, pero no estaba mezclado. Eran pies de barro con pies de hierro. Habíamos visto esa en la estatua de Nabucodonosor. Entonces, cuando vemos esto, el 4º imperio va a venir después del imperio de bronce. Este 4º imperio que viene ahora es el imperio de hierro. ¿Quiénes eran? Los romanos. Si ven, me han estado prestando atención, qué bueno. Y ese 4º imperio de los romanos lo vamos a encontrar aquí como el imperio que son los dientes de hierro de esta bestia. Es una bestia que tiene la capacidad de arrancar, de destruir, de tomar. Y así fueron los romanos, así fueron ellos. Ellos destruyeron, arrasaron, arrancaron, mataron, deshacieron fueron feos, ¿no? Y esta es una expresión cuando habla ahí de que es espantosa y terrible, y dice que este es el imperio de ellos. Al decir espantoso y terrible, hermanos, lo que está hablando, ¿qué es espantoso? ¿Qué es terrible? Espiritualmente hablando, ¿quién es alguien espantoso y terrible? Esta es una expresión satánica. Lo que está diciendo es que cuando esto esté sucediendo, esto no solo tiene que ver, o no tenía que ver solo con ellos siendo tan poderosos, porque era una bestia tan fea, tan horrible, pero también lo feo y horrible de ellos iba más en cuanto a la actitud de ellos, el comportamiento de ellos con todas las demás personas, porque se iban a comportar satánicamente. Iba a haber más que maldad dentro del corazón de ellos. Iba a haber, podríamos decirlo casi, posesión satánica. Y los romanos vivieron bajo esta opresión, y esta opresión nunca ha parado. Entonces, esto es el imperio romano. Vean lo que hacía esa bestia. Dice ahí, verso 7, dice que devoraba, desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que Daniel había visto antes de ellas. Y esta bestia tenía 10 cuernos.
Entonces, la última bestia que está hablando aquí, está hablando, cada vez que usted vea un cuerno en la escritura, está hablando ya sea o de un país o está hablando de un poder o de un imperio. Cada vez que haya un cuerno. Cuernos significan países o imperios, significa algo que está en autoridad. Entonces dice que esta bestia era horrible, estaba haciendo cosas horribles, pero también en su cabeza tenía 10 cuernos. Entonces da a entender de que eran 10 poderes o 10 países o 10 imperios que la formaban. Esta última bestia, lo vamos a ver ahora en poquito, se los voy a explicar, pero esto es parte del imperio romano de los últimos días, antes del día oscuro, negro, el día de la noche, que es el día del Señor. Esta es la bestia exactamente que va a estar presente antes de que venga el día del Señor. Y se los voy a presentar. Esto en estos días, yo ya les dije el nombre, cómo es que se le va a llamar. Hace varias semanas les dije el nombre, se los repito el día de hoy. El nombre que tiene es el Santo Imperio Romano. Era el nombre de antes. Era el Santo Imperio Romano. Y esto ya ha sido revivido. Y en el día de hoy es conocido como, a ver si alguien sabe, la Unión Europea. Y así es como fue revivido. El Santo Imperio Romano, por supuesto, es más sofisticado, por supuesto, es mucho más fuerte, por supuesto, está formado por muchos más países, pero va a terminar siendo 10 poderes que van a concentrar toda la autoridad para dominar toda esa parte de Europa. Y recuerden todo aquello donde está sucediendo lo que va a suceder a la par del gran mar, del gran lago. La Biblia describe también lo que está por suceder con ellos. Daniel nos lo dice, ve al verso 8. Daniel dice, entonces mientras yo contemplaba los cuernos, ¿cuántos eran? 10 cuernos, dice, otro cuerno pequeño salió entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Entonces estos 3 cuernos que son arrancados son naciones o que se van a unir entre ellas, o son naciones que van a desaparecer, o son naciones, como dice, arrancados, puede ser que van a ser tomados a la fuerza. Va a haber una guerra entre algunas naciones allá y ellos van a ser tomados a la fuerza, y este pequeño cuerno va a ser el que los va a dominar a esos otros 3 cuernos. Entonces está hablando de un pequeño cuerno, él quita 3 imperios o 3 países que tienen autoridad y él toma el lugar de ellos. Estos cuernos definitivamente tienen que ver con dominio y con autoridad. Y cuando habla de este pequeño cuerno, ahora vamos a aprender cómo es que el pequeño cuerno, de acuerdo a la profecía, es el anticristo. Y el anticristo va a salir y va a aparecer en el Santo Imperio Romano. Es exactamente allá donde esta bestia esté, es donde ahí exactamente en medio del Santo Imperio Romano es donde el anticristo va a aparecer, porque va a aparecer como un cuerno pequeño que va a quitar o va a destruir. ¿Cuántos de los 10 cuernos? 3. Entonces es ahí donde el anticristo va a aparecer. Y hay 2 sorpresas más que les tengo, pero cuando habla ahí también de que hablaba con gran insolencia, dice, delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros, verso 8, y dice, este cuerno tenía ojos como de hombre, nos da una descripción, o sea, si era un hombre, tenía ojos como de hombre, dice, pero hablaba con gran insolencia. Y esto de insolencia, de nuevo, la palabra significa, tal vez alguien se le encienda ahorita y diga, yo sé, hermano, ¿qué es hablar con gran insolencia? ¿Cuándo es que un hombre realmente habla con gran insolencia? Gracias, Noemí. Pero aquí va aún más allá, porque recuerden que esto es un poder que tiene influencia sobre personas. Entonces, el hablar con gran insolencia está hablando de que habla blasfemias.
blasfema en contra de Dios, porque es una bestia que no tiene temor de Dios, de Jehová el Señor, ni de Cristo el Señor. No tiene temor. Entonces, al no tener temor, puede hablar blasfemias y habla con gran insolencia y se levanta. La misma Biblia nos dice que se levanta con insolencia y él va a querer tomar hasta el lugar de Dios. Y esto al final de los libros lo vamos a estar viendo. No les quiero adelantar mucho porque estamos en esto y no quiero que se pierdan tampoco. 2 sorpresas más. Y me queda tiempo. Me queda bastante tiempo hoy, por dicho. Qué bueno. 2 sorpresas más. La primera sorpresa es que el apóstol San Juan le es revelado las mismas cosas. Al apóstol San Juan se le revelan las mismas cosas en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis. Es más, muy importante, muy interesante, cuando Juan le es revelado todo esto. ¿Quién le revela esas cosas a Juan? Jesucristo. Jesús le revela estas cosas. Entonces, ya lo primero que dice, Apocalipsis 13, verso 2, dice: la bestia que yo vi, es Juan, era semejante, de nuevo la vemos, semejante a no dice que era un leopardo, dice semejante, es el mismo lenguaje y van a ser las mismas bestias. Y sigue diciendo, sus pies del leopardo eran como de un oso y su boca como la boca de un león. Y nos describe la cuarta bestia, dice, y el dragón, aquí la llama el dragón, le dio su... ¿Se me está yendo esto? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Suena on and off? Ok. Porque puedo seguir sin eso. ¿Les molesta? Bueno, entonces, si ya falla, lo apago. Entonces, dice ahí, la bestia que yo vi era como este leopardo. Verso 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esto luego se los voy a explicar porque aparece con mucho más detalle en el libro de Daniel. En el libro de Daniel también lo vamos a ver. Pero aquí lo que está hablando es de que el anticristo va a ser muerto. Lo van a matar al anticristo y la gente se van a dar cuenta que el anticristo muere. Y adivine qué va a hacer al tercer día. Ahí lo dice. El anticristo va a resucitar. Porque ¿qué es el asunto del anticristo? ¿De quién viene a tomar el lugar? De Cristo. Y para tomar el lugar de Cristo, ¿qué es lo que el enemigo de Dios hace? Que en todo se presenta como un imitador del Señor. Entonces va a tomar el lugar, de Jesús, y entonces va a traer maravilla ante todas las personas, porque lo que quiere es demostrar de que también el anticristo, pudo resucitar. Eso es lo que dice aquí. Tiene herida mortal y entonces dice toda la tierra se maravilló en pos de la tierra, de la bestia. Ahora, antes no podíamos entender cómo toda la tierra se va a maravillar en pos de una bestia, porque antes no teníamos este aparatito que ya lo quité y lo dejé allá para por si sonaba, pero es ese aparatito que andamos que se llama teléfono. Y ese teléfono celular ahora podemos ver lo que esté pasando en cualquier parte del mundo ahorita mismo. Si en estos momentos hay matanza en África, todos podemos poner el Google. Bueno, los que tienen buena señal, a mí no me entra la señal aquí con el Cricket ni con el AT&T, pero con solo voy afuera, ya todos tenemos señal y todos podemos estar viendo ahorita mismo. Eso está en todo el mundo. La tecnología está en todo el mundo. Entonces, antes no podíamos entender cómo iban a poderlo ver y que toda la tierra se maravillara. ¿Cómo iba toda la tierra a conocer de qué estaba sucediendo esto con este hombre? Ahora sí. Por eso es que la escritura ahora es más fácil de comprender para nosotros. ¿No se les hace un privilegio? ¿Lo están viendo todo esto claro? Ojalá que sí. Porque somos la iglesia, los verdaderos creyentes de este tiempo, somos la iglesia a los que la venda le es quitada. Y somos el cuerpo, la iglesia a la que el Señor no solo nos quita la venda, pero ¿para qué nos quita la venda? Para traernos revelación. Y la venda no es solo en los ojos, la venda es en el entendimiento. Y entonces estamos en ese tiempo en el que ahora abrimos la escritura, comparamos la escritura con la escritura y entonces aprendemos qué es. Pero les dije que eran 2 sorpresas más. Entonces
Juan recibe esto. Verso 3 dice: vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Verso 4, y vea lo que hacen: y adoraron al dragón, porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Esto va a estar sucediendo. Ahora vea la segunda sorpresa. La segunda sorpresa es que algunas veces las profecías tienen doble cumplimiento. En la escritura vamos a encontrar, hay veces donde la profecía se cumple doblemente. Se cumple en un año pasado, en un tiempo pasado, y se vuelve a cumplir en un tiempo presente. Entonces, si las profecías se cumplieron en el tiempo de Nabucodonosor, porque después de Nabucodonosor vinieron los medos y los persas, que era la parte de plata, y luego de los medos y los persas vino Alejandro el Grande, que era el cobre, y tomó el imperio. Y luego de Alejandro el Grande vinieron los del hierro y le quitaron el imperio a los griegos, que eran los romanos. Si esa profecía o esa visión que tuvo de la estatua se cumplió al pie de la letra, ahora vamos a ver lo mismo cumpliéndose de otra manera. ¿Listos? Ok. Primero, veamos el león. El león representa a Inglaterra. Ellos son los del león. Si en estos mismos momentos usted lo hace en el Google, ahí usted encuentra que la figura que representa a Inglaterra en estos momentos es el león. ¿Por qué es importante? Bueno, porque el león fue un imperio. ¿Cuántos de ustedes saben que ellos, los de Inglaterra, los británicos, eran dominantes sobre un montón de partes de todo el mundo? Los que saben historia saben de esas cosas. Dominaron cantidades de territorios en todo el mundo. ¿Ok? Eran fuertes, eran muy, pero muy fuertes. Pero de ese león, recuerda lo que nos decía, ¿qué le sucedió al león? Que del león salieron 2 alas. Y lo mismo sucedió con Inglaterra. Muchas personas atribuyen eso a que después del poder soberano que ellos tenían a través de tanto tiempo, allá por el año 1748 fue, 1780, fue cuando salieron los peregrinos de Inglaterra, venían huyendo la persecución religiosa y vinieron en un barco que se llamaba gracias, Mayflower. ¿Quién me dijo eso? ¿Don Gil de nuevo? Don Gil, filoso Don Gil, eso, qué bonito. Sí, y a ver, ahora sí, de este lado, al lado izquierdo, esta la vas a ver Noemí, esta la sabe Noemí, va a ver que sí, ya la maestra también, o si no la maestra. ¿Y a dónde llegó ese barco? ¿Sí, a Estados Unidos? ¿Dónde? ¿A dónde? Sí, Massachusetts, sí, ¿a qué lugar exactamente? Bien, pero todavía no habían colonias, apenas venían saliendo del barco. No habían comido aún bastante pavo. Tenían que reproducirse. Pero llegan a dónde? A la roca de Plymouth, Massachusetts. Ahí cayeron los primeros peregrinos. Pero ellos venían huyendo de la persecución religiosa allá. ¿Por qué se cree que esas 2 alas representan a los Estados Unidos? Porque el emblema de los Estados Unidos es un águila. Es un águila. Entonces, muy importante de nuevo. Ahora, no es de que sea exactamente así, pero yo no le encuentro ninguna otra aplicación ni ninguna otra explicación. Entonces, las alas salieron del león. Dime, Noemí. Bueno, sigue, anote preguntas. A mí le encanta preguntar y a mí me gusta que me pregunten. Excelente, excelente. Ahora veamos al oso. Recuerda, primero era un león. Del león se le salen las alas. Ahora, ¿qué era del oso? ¿Recuerdan lo que veíamos del oso antes? Que arrancaba, que le dijeron que comiera y que comiera mucha carne, ¿no? Ok, entonces empieza a pensar, el oso representa en nuestros tiempos. ¿Quién es el que tiene esa figura exactamente del oso? Son los rusos. Y en la Biblia nos encontramos como los reyes del norte.
también se encuentran bajo esa descripción. Entonces los rusos, con la influencia que tienen en el mundo, lo que ellos quieren es un poder bruto. Son brutos, más que brutos. Son pesados, ¿no? Lo que ellos quieren, ellos lo toman, y lo toman a la fuerza. Hace unos pocos años tomaron exactamente eso, a Ucrania, Georgia, y tomaron la península allá de Crimea, en el país de Ucrania, y lo hicieron a la fuerza. Entonces lo que ellos quieren lo van a tomar a la fuerza. Entonces, esto ellos lo llaman una anexión, pero lo que nosotros vemos es que se le ha concedido autoridad para que ellos vayan y coman mucha carne y que tengan costillas en su boca. Pero el oso también lo encontramos. Recuerde, profecía de doble aplicación o de doble cumplimiento. Después del oso, ¿a quién encontramos? Encontramos lo que era semejante a un leopardo, pero en nuestros tiempos sí el leopardo existe. Y el leopardo es representado o representa a Alemania. Y esto es muy interesante porque de Alemania salen personas muy astutas. Y uno de ellos que fue muy astuto, muy rápido y se movió muy rápido y casi conquistó todo el mundo y conquistó por allá el Santo Imperio Romano y todo aquello. ¿Quién fue? Hitler. Claro, pero más interesante aún es que de los alemanes han salido personas que han traído la influencia para empezar 2 guerras mundiales. Entonces, como que hay algo en los alemanes que los motiva y los mueve a la guerra, los motiva y los mueve a tomar imperio. Pero ahora usted me va a decir, bueno, pastor, ¿y las 4 cabezas del leopardo? Recuerda que tenía 4 cabezas el leopardo, ¿y qué más tenía? 4 alas como de aves. Ok, muy interesante también con los alemanes, porque los alemanes han tenido 3, 4 poderes diferentes. Ellos lo llaman Reich o Reich. Y el Reich, ellos han tenido 4. Hay maneras de distinguirlo. Uno de esos, el tercero, fue con el señor Adolfo Hitler, y el cuarto Reich, que es el cuarto tiempo de monarquía, lo están experimentando en estos mismos momentos. ¿Por qué lo están experimentando en estos mismos momentos? Porque Alemania son muy fuertes económicamente. Alemania es la competencia de los Estados Unidos en Europa y en todo el mundo. Los alemanes tienen poder, no son muy grandes, pero sí son sigilosos, se mueven rápidamente, son felinos, son como un gato. Entonces, interesantísimo, ¿no? El primer Reich de ellos se le conoció, se los mencioné desde antes, pero el primero de ellos fue conocido como el Santo Imperio Romano. Y eso fue el tiempo de un emperador desde el siglo X hasta el siglo XIX. Por casi 900 años estuvieron allá. En el segundo tiempo fue otro hombre, lo busqué, se llamó Don Otto Bismarck. Y este Bismarck también fue un emperador del imperio alemán. El tercero, por supuesto, fue Hitler. Y el cuarto que les estoy diciendo en estos momentos son ellos, que están los más poderosos, los más fuertes en la Unión Europea. Y recuerden la importancia de la Unión Europea, porque ya ellos han hecho todo lo que han podido para juntarse y recuperar el poder mundial que no tienen. ¿Qué es lo que hicieron no hace mucho para mostrar que sí están unidos en esto? Ellos tienen una sola moneda, y eso los hace más fuertes. Y algo importante también, por eso es que ustedes deben de ver esto con mucha claridad, es que allá ellos no tienen fronteras. Entonces, al no tener fronteras, ¿ok? Lo mismo que quieren que suceda aquí en los Estados Unidos, pero es un error. Porque al no tener fronteras allá, ellos pasan de un país al otro y así brincan los terroristas que vienen y entran por un lugar, y allá no necesitan pasaporte para pasar de Alemania a Francia, o de Francia a España, o de España al otro lugar. Y por eso es el pleito que tienen en estos momentos con Inglaterra, de que Inglaterra no quiere ser parte ya del Santo Imperio Romano, que es la Unión Europea. Inglaterra ya no quiere ser parte de esto, pero son problemas políticos y nadie va a poder parar lo que la Biblia dice que va a suceder, porque ya Dios sabe el fin desde el principio, y por eso Él no lo escribe en el libro de Dios. Ok, ¿les estoy dando mucha información? Ándale, Noemí. Entonces realmente los animales representan nuestros países. Sí.
Sí, y si vas y los buscas ahora, mismo cuando llegues a la casa, ¿a usted qué le gusta hacer estudio de esto? Búsquelos en la internet y ponga cuál es el animal que representa Alemania, cuál es el animal que representa Rusia, cuál es el animal que representa, y ahí le van a aparecer todos ellos. ¿Cuál es el animal que representa a los Estados Unidos? El águila. Entonces, proféticamente hablando, mis hermanos, proféticamente hablando, estamos viviendo exactamente en el tiempo de la cuarta bestia. Estamos viviendo, no sé si tengo algo más ahí, Raymond, al final de la página 6, proféticamente hablando, estamos viviendo, gracias, vea qué interesante, porque esto no ha cambiado y esto empieza a tomar más fuerza ahora. Esto es exactamente lo que está empezando a suceder ahora. Aquí abajo, ¿qué está? El mar Mediterráneo. Pues vale la pena que se empiecen a convertir ustedes en estudiantes ahora de geografía y empiecen a prestar más atención a las noticias mundiales, y empiecen a prestarle más atención inclusive a las noticias nacionales. No para que se hagan demócratas o se hagan republicanos, no, para que ustedes presten atención a qué es lo que Dios quiere hacer y qué es lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué la iglesia debe de cooperar en esto? Porque tenemos cierta oportunidad nosotros de predicar esto. Lo que les estoy enseñando, recuerden que es a propósito, porque esto nos tiene que mostrar que nosotros estamos proféticamente viviendo en ese tiempo, porque el Santo Imperio Romano ya ha sido revivido. Y el Santo Imperio Romano significa que la bestia ya en cualquier momento va a mostrar los 10 cuernos. Y si estamos viviendo en el tiempo de los 10 cuernos de la bestia, ¿qué es lo que va a suceder en ese mismo momento que los 10 cuernos ya estén en la cabeza de la bestia? Que va a venir un cuerno más chiquitito. Va a venir un cuerno más chiquitito. Entonces, adivine cuál es el tiempo en el que nosotros estamos, porque la bestia es el anticristo, y el anticristo es un hombre con poderes satánicos, va a hablar en contra de Jesús, pero va a engañar a todo el mundo, y estamos exactamente en ese tiempo. El anticristo estará reinando muy próximamente. Ahora, acabemos con esto. De acuerdo a Apocalipsis 13, ya lo que dice, y a la bestia le fue dada una boca que hablara, y de nuevo ahí nos vuelve a mencionar. Esto lo vio primero Daniel, pero ahora lo vemos también a Juan describiendo esto en Apocalipsis. Dice, y le fue dada la boca para que hablara insolencias, para que hablara blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. La bestia va a tener, el anticristo va a poder actuar al final de la gran tribulación. La gran tribulación dura 7 años, y en la mitad de la gran tribulación es cuando él va a entrar al poder. Entonces, esto es interesante porque el apóstol Juan y el apóstol Daniel, y el profeta Daniel, ellos vieron exactamente lo mismo. Vea cómo es la Biblia, vea cómo es Dios. Y alguien podría decir, es que aquel leyó a este. Oh, no tiene que ver con eso. Ellos vieron exactamente lo mismo, con 2500 años de diferencia. Daniel estaba viendo esto 2500 años antes de que apareciera Juan con la revelación de Juan en el Apocalipsis. Entonces, hermanos, si algunas de esas cosas, lo precioso de la profecía es lo siguiente: si leyendo la Biblia nos damos cuenta de que estas cosas se han cumplido y las podemos ver históricamente ya, entonces, ¿qué garantía nos da la Escritura de que lo que nos dice que se va a cumplir? ¿Qué garantía tenemos de que si la Escritura dice que algo se va a cumplir, va a pasar y va a suceder? 100%. Y esto es importante, les decía, porque la razón por la que les quiero acabar de enseñar todo el libro de Daniel, como lo hemos estado aprendiendo, es porque esto nos tiene que motivar a decirle a otras personas en el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo exactamente en este tiempo, mis queridos hermanos, donde vamos a ver cosas horribles suceder en preparación a que la bestia emerja. Y la bestia va a venir, el anticristo va a venir. Pero lo más bonito de esto es que antes de que la tribulación venga, yo les enseño a ustedes
que nosotros creemos en que la iglesia es arrebatada antes de que empiece la tribulación. Y esto no me da temor enseñarlo. Recuerden que ahora me están grabando y hasta me ponen ahora ya en la internet lo que yo digo, lo que enseño aquí. Eso me da temor, pero no me da temor. Hay muchos que están enseñando cosas que son falsas y no tienen la seguridad de lo que están diciendo. La Biblia apoya no solo nuestro punto de vista, pero la Biblia nos da ánimo. Y la Biblia dice, échenle ganas, díganle a otros que necesitan conocer de Jesús. El tiempo que ustedes están viviendo es un tiempo inminente de urgencia, donde hay muchas otras cosas feas que están por suceder. Pero antes de que venga lo más feo, que es el gran día feo del Señor, nosotros ya no estamos aquí. Los verdaderos cristianos, hermanos, los verdaderos cristianos, los discípulos genuinos de Jesucristo, no vamos a estar en la tierra cuando estas cosas estén empezando a cumplirse. No vamos a estar en la tierra. Ahora, es probable que veamos los tres países o los tres imperios que den campo a un pueblo chiquito. Es probable que ya estemos ya en ese mismo momento donde en cualquier momento va a haber una guerra. Ya yo les dije, hay algunas cosas que van a suceder muy pronto. Una de ellas, de acuerdo a la Biblia, es la destrucción de Damasco. Damasco, la Biblia lo dice hasta por nombre. Dice que Damasco, que es la capital de Turquía. Anoten esas cosas. La Biblia habla de esto por nombre. Entonces esto está por suceder. Algo más que está también por suceder es que se llama la profecía de Ilam. Y la profecía de Ilam la encuentran en el Salmo 83, pero también lo pueden encontrar en la concordancia de sus Biblias, en Ilam, I-L-A-M. Esta es una profecía importante porque esta profecía dice que allá al lado de Irán, que está donde está el mar Egeo, en esa costa ahí va a suceder, va a pasar algo ahí. Y es ahí donde están los mayores reactores nucleares de los iraníes. Y los iraníes saben lo que quieren hacerle a Israel. A ver, ¿alguien sabe qué quieren hacer los iraníes con Israel? Los quieren desaparecer de la tierra. Por eso es que están preparando bombas nucleares. Ellos han prometido, han jurado por Alá, a quien sea, el Señor lo reprenda, pero han jurado por ese. Y han dicho que se van a vengar de esa manera. Pero la Biblia también habla de que ellos van a tener ahí, va a ser un terremoto o va a ser una destrucción nuclear. Yo me inclino a pensar que va a ser Israel, que van a destruir los reactores nucleares de este lugar, y así es como van a empezar una guerra. Es más, si ustedes no sabían, la tercera guerra mundial ya desde hace años que existe. Nosotros estamos en medio de la tercera guerra mundial ya desde hace años. Lo que pasa es que esta es más sofisticada, esta es con más inteligencia, esta tiene sagacidad, astucia. Todos los elementos del corazón perverso del hombre están en estos momentos ahí. Por eso es que hasta se permite ahora mentir desde la televisión y se permite hacer el mal. Y en lugar de hablar del mal, lo aplauden. ¡Qué tiempos! Pero qué belleza! La escritura se está cumpliendo.